preventas de Monterrey se están desmoronando. Están llegando muchos fraudes, están saliendo a la luz proyectos fantasma que nunca se van a entregar y otras que ya están listas no pueden entregar. Hoy te voy a contar lo que nadie te está diciendo de las preventas en Monterrey. ¡Chan, chan! No, a ver, bien, te voy a explicar los riesgos de invertir en preventas en Monterrey y cómo los puedes mitigar, porque no se trata de que, ay, no voy a invertir nunca, al contrario, es cómo aprendo a jugar con las reglas del juego, qué está pasando, para que lo puedas evitar, minimizar esos riesgos y puedas asegurar, o casi asegurar, que tu dinero esté bien invertido. Desde el 2021 me tomé la tarea de visitar más de 40 proyectos en persona para investigar, conocer cómo manejan las preventas los distintos desarrolladores. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta quiénes son buenos, quiénes no. A veces por las buenas, a veces yo cometiendo los errores personalmente, en dónde invertir. Y todo eso te lo quiero ahorrar. He investigado mucho el mercado y si te lo puedo quitar de encima para ahorrarte estos errores, qué mejor. Así que quédate en este video porque se va a poner muy bueno. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en preventas en Monterrey? En Monterrey estamos viendo proyectos que están cerca de universidades, que ya están listos para entregar supuestamente, pero al parecer en papel no pueden entregar. Y lo hemos platicado, les falta una documentación, el régimen de propiedad en condominio, que es un documento que le permite a los desarrolladores de un predio grande dividirlo para poder escriturar individualmente los departamentos. Incluso sucede en fraccionamientos horizontales también. Fraccionamientos de lotes residenciales donde se van a construir casas y que no pueden terminar de escriturar porque sigue siendo un predio completo o a lo mejor no sale el régimen de propiedad en condominio que también te indica las reglas de sana convivencia, de sano uso de las amenidades, de cómo se va a construir. Todo está dentro del régimen de propiedad en condominio, todas estas reglas. Y si no salen, si no se emiten por el gobierno, los desarrolladores no pueden terminar sus obras. ¿Por qué? Porque de donde más ganan es de la escrituración, no por los gastos notariales, sino porque cuando tú escrituras es cuando pagas el restante en una preventa, que suele ser el mayor pago. Esa es una. Número dos, proyectos que no logran gestionar los permisos. Cada vez está haciendo más común que los proyectos empiecen a vender la preventa antes de tener la licencia de construcción, cuando antes eso no sucedía. Pero bueno, ahora ya se está permitiendo y el problema es cuando los desarrollos no obtienen los permisos después de empezar la preventa y pasan 6 meses, un año, año y medio y siguen excusándose con que pues es que no están los permisos y como en el contrato dice que el tiempo pactado para construir empieza una vez que el desarrollo obtiene los permisos, pues ellos se lavan las manos y dicen mientras el gobierno no me dé, pues yo mientras te puedo dar más tiempo cliente o inversionista para que pagues, pero pues yo estoy dentro de mi tiempo, yo no estoy incumpliendo. Grave error, por eso ten mucho cuidado. Si vas a invertir en un proyecto que todavía no tiene licencia de construcción, que sea de un desarrollador en el cual tú confías mucho o el cual ya ha entregado proyectos en el mismo municipio y sabes que se lleva bien con el municipio, con las autoridades. Al final todo se resume en que no te entregan o se atrasan, que eso es súper común. Yo siempre le digo a los inversionistas, considera que se van a atrasar medio año o un año como mínimo. Si en tus tiempos no entra, no hace sentido, mejor busquemos otra oportunidad. Ahora, hay muchas personas que le dicen a todo fraude. Es que me van a entregar diferente y ya es fraude. Recuerda que hay dos contratos que tú puedes firmar. La oferta de compra, que es unilateral, tú le estás ofreciendo al desarrollador comprar un departamento, un lote con ciertas condiciones, y la promesa de compra-venta, que te protege más porque es bilateral. Tiene condiciones para ambas partes. Cuando tú inviertes con una oferta de compra, existe esa posibilidad, o hasta incluso en promesas de compra-venta que te ponen ahí con las cláusulas, de que el proyecto sufra ciertos cambios. Es normal, conforme el proyecto se va desarrollando en una preventa, no tienes el 100% de la claridad de cómo va a ser. Lo que te muestran son imágenes ilustrativas. Por eso hay mucha gente que se está quejando y salen noticias amarillistas. Cuidado, no todo este tema de fraude. Sí está permitido que ciertas cosas cambien. A veces cosas de las amenidades que no iban a hacer, siempre sí son. O cosas que sí iban a ver, siempre no hay. Y está bien, es parte de los riesgos que se asumen. Variaciones en los departamentos. Hay veces que se entregan los departamentos con una pequeña variación y te comentan en el contrato que esa variación se va a cobrar si es mayor, o si es menor te van a cobrar menos y está bien. Dependiendo ahí, por ejemplo, que se le llama ad corpus de cierto tipo de entrega. O sea, son cosas, tecnicismos que irás aprendiendo con el paso del tiempo o cuando te asesores. Pero no todos son fraude. Hay gente o desarrolladores que simplemente sucedió algo en el camino que, ¿sabes qué? No te pudimos entregar como venía en el contrato y a lo mejor te vamos a compensar de una forma u otra, pero eso no significa que sea fraude. La mayoría de los desarrolladores con los cuales nosotros trabajamos por el filtro que manejamos del método GR8, sí
pues pueden llegar a atrasarse a lo mejor, porque eso no depende incluso de ellos. Puede ser un proveedor que quedó mal, que llegó un ciclón, que la autoridad al final se puso un poquito quisquillosa y pidió un poquito más de tiempo para emitir algún permiso. Es normal, no siempre tiene que ver con el desarrollador. Por eso si se atrasan no es fraude. Fraude es cuando no había intención desde el inicio, o sea, para terminar el proyecto, o literal se desaparecieron con el dinero. Las figuras jurídicas con las cuales estaban construyendo, respaldando el proyecto, en realidad no existen. Son cosas más pesadas, donde había un dolo, un vicio, que querían hacer algo pues no ético. Ahí es donde sí estamos hablando de fraudes, o que simplemente se quedan con el dinero y no entregan como tal. Pero el hecho de que en el camino se atrasen o encuentren complicaciones son cosas que suceden y no todos son fraude por ello. Para que tengamos esas diferencias muy claras, porque después un proyecto que se atrasa ya están tachando al desarrollador como fraude y no es así. ¿Cómo evitar estos riesgos, o más bien minimizar los riesgos en las preventas? Empieza con el método GR8, lo platicamos en los distintos videos. Vete a nuestros videos, dedícate un tiempo para aprender a invertir, para aprender a minorar esos riesgos. Si tú aprendes el método GR8, que lo hemos platicado, consiste en investigar al desarrollador, el predio sobre el cual se está construyendo, permisos, factibilidades y licencias, ubicación, plusvalía y rentabilidad, tienes mucho más posibilidades de invertir inteligentemente y de manera más segura. Porque luego terminas en proyectos fantasma, desarrollos que no existen, o proyectos que no tienen la transparencia, que a lo mejor no te quieren mostrar los permisos porque saben ellos que hay algo que falta, que tú quieres ir con un abogado y te ponen trabas para que a lo mejor te hagas para atrás en vez de querer avanzar, porque saben que hay algo mal y que si lo revisa tu abogado puede haber un tema. O sea, son varias cosas, varias banderitas rojas que pueden ir surgiendo, todo porque no revises tú o no te asesores con una persona que está utilizando un método como este que nosotros enseñamos, que es el método GR8. Ahora sí, te platicaba que pueden haber cambios en los términos del proyecto. A lo mejor cambian las amenidades, cambian algo de cómo te van a entregar el departamento, y está bien. O sea, bueno, no está bien del todo, pero tienes que asumir esos riesgos también. No todo es color de rosa, es parte de los riesgos que se asumen en la preventa, y también por lo cual también hay muy buena recompensa, buena plusvalía al momento de ya escriturar y que lo quieras vender o simplemente mantenerlo como patrimonio. Te comparto mi historia personal. Yo en el 2020 hice mi primera inversión en bienes raíces, fue un departamento en el centro de Monterrey. Yo estaba conociendo en esta fase de, 2022. De 2022 fue cuando invertí, no en el 2020. En el 2022, en febrero, yo estaba haciendo todo este tour que te comentaba desde hace ya unos meses, que llevaba visitando distintos proyectos para ofrecérselo a nuestros inversionistas. Y hubo un proyecto que me llamó tanto la atención que yo sentí un fuego en mi interior, y cuando salí del showroom, del cuarto de ventas, hubo algo en mi interior que me hizo tomar la decisión de convencer a mis papás para buscar el cómo sí poder dar el enganche, porque yo no tenía el enganche completo, tenía una cantidad, y recuerdo que gracias a Dios, ahí por un ahorro que teníamos con mis papás, pude invertir parte de ese dinero como enganche, y de ahí fui dando las mensualidades. Y al momento de terminar mis 2 años y medio de mensualidades, me marca el desarrollador y me dicen: Alonso, esto se atrasó 2 años y medio más porque la licencia de construcción, que a mí me habían dicho que iba a salir en menos de 1 año, se tardó 2 años y medio en salir. Entonces imagínate, se atrasó. Yo al momento de invertir fui consciente, sabía que esto podía llegar a suceder, pero como era muy buen precio y es muy buen proyecto, decidí tomar las riendas de esa inversión y asumí el riesgo. ¿En qué se traduce? Que ahora ya está 2 años y medio o hasta casi 3 años atrasado. Pero está bien, mientras estoy haciendo más inversiones, esa propiedad sigue subiendo de valor, más de lo que yo imaginé que iba a subir. Ya le gané como 50% de plusvalía en 3 años, y no dudo que le vaya a ganar otro 20-25% en los 2 años que le quedan antes de entregar. Y sé que será un muy buen proyecto. Así que sí sucede, me ha sucedido personalmente. Por eso hay que identificar cuáles son los riesgos y estar conscientes de que pueden llegar a suceder. Y más que quejarnos y querer meter abogados, asumirlos. Y si no está dentro de tu presupuesto en tiempo, en dinero que te puede llegar a costar extra, mejor no inviertas. Busca otro tipo de inversión. Las preventas sí van a conllevar este tipo de riesgos, y está en nuestro canal, nuestra responsabilidad, aminorarlos con el método GR8. Y si aún así queremos invertir en cierto desarrollo aunque represente determinado riesgo, pues aceptarlo y después no andarnos quejando. Bien, entonces para ir cerrando este video, este episodio, cosas que puedes hacer, consejos para invertir de manera segura en Monterrey. Invierte en proyectos que ya tengan licencia de construcción, eso te puede ahorrar muchos problemas. Número 2, busca desarrolladores que ya tienen proyectos entregados en el municipio donde están construyendo. ¿Por qué te comento esto? Porque es más fácil, si ya les aprobaron regímenes de propiedad en condominio anteriores, que puedan aprobarles otro más, ya sea que vienen de administraciones pasadas aceptándoles los permisos, a lo mejor ya entra una nueva, pero como ya tienen historial, es más fácil. Es difícil conocer qué también se lleva un desarrollador con las autoridades, pero ya cuando nosotros, por ejemplo, nosotros que estamos todo el tiempo metidos aquí, que conocemos a dueños de desarrolladores, podemos investigar también qué tan bien se lleva un desarrollador con las autoridades, y eso puede hacer más fácil la emisión de los permisos para que puedan avanzar en tiempo y forma.
Así que mejor asesórate. Asesórate con personas que invirtamos también en bienes raíces. No solo asesores inmobiliarios que solamente saben cómo gestionar una compra-venta. Y por último, acuérdate, siempre diversifica tus inversiones. No solo en Monterrey. Tenemos otros mercados que a nosotros nos gusta invertir. Por ejemplo, La Paz, Mérida, Los Cabos, Puerto Escondido. Y próximamente que estamos buscando abrir en Estados Unidos. Quiero hacer algo diferente para cerrar este episodio de este canal de Grandiosos. Si has tenido problemas con preventas en Monterrey, quiero conocer tu historia. Cuéntamela así en los comentarios. Expláyate lo que quieras. Puede ser un comentario muy largo o hacerlo corto. Y si encontramos una historia buena, quién sabe, a lo mejor después lo podemos contar en algún reel. Buscaremos qué hacer con nuestro equipo de Community Management para hacer de este canal algo de más valor para ustedes. Si este video te ayudó, ya sabes lo que puedes hacer. No solamente le des like, no solamente te suscribas, también compártelo, que no se quede contigo. Compártelo con familiares, amigos, personas a quienes tú sabes que les puede servir este contenido. Y así no solamente nos vas a ayudar a crecer, sino que vas a impactar sus vidas también. Así que ya saben, familia, Dios los bendiga. Comenten aquí abajo historias que hayan tenido invirtiendo en preventas, sean exitosas o no exitosas, y a lo mejor podremos agarrar uno de esos videos. Y sobre todo también suscríbete para que el próximo video que hagamos seas de los primeros que lo pueda ver. Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.